¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. Un grave accidente de tránsito de una unidad del ejército cerca de Gualaquiza, en la provincia amazónica de Morona, Santiago, deja 3 muertos y una veintena de heridos. 2 militares murieron en el acto y un tercero falleció luego de ser trasladado a la capital. Empezamos con esta tragedia en las Fuerzas Armadas. Un camión del ejército que transportaba personal militar desde el batallón de selva número 62 Zamora hacia Patuca sufrió un accidente a 2 kilómetros de la ciudad de Gualaquiza, ocasionando el fallecimiento de 2 de sus integrantes. Ellos son el sargento GPCAT Osvaldo Juan Chinquians y el conscripto Elvis Abraham Mercado Zambrano. El mismo socorro se trasladó inmediatamente al lugar con 3 vehículos y 8 bomberos, lo cual al llegar al sitio pues verificamos que era un camión del ejército, el cual había sufrido un accidente de tránsito. El cuerpo de bomberos de Gualaquiza acudió para apoyar en las labores de auxilio, soportados con ambulancias del Ministerio de Salud y el ECO 911, con cuyas unidades se desplazó a los heridos hasta el hospital que funciona en esa ciudad. También se contó con la colaboración de lo que es la Policía Nacional, el 911 con sus ambulancias y también con efectivos del Fuerte Militar de Equipos de Gualaquiza. Posteriormente, y debido a la gravedad de las heridas y traumatismos que sufrieron los militares, llegó una nave del ejército hasta el aeropuerto del batallón 63 Gualaquiza para evacuar a los afectados hasta el hospital de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Quito. Los pacientes, pues una vez valorados en la casa de salud, fueron trasladados hacia la ciudad de Quito vía aérea. Lamentablemente, pues ya es conocido por todos, tenemos que lamentar 2 fallecidos, pero los demás heridos fueron trasladados vía aérea, como indico, hacia la ciudad de Quito. Ahí en donde pues en la ciudad de Quito se hizo una coordinación también. Los militares que se encontraban siendo parte de este fatídico viaje tenían previsto participar en un evento cívico-militar por las festividades de la parroquia Patuca. En Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. En efecto, en horas de la tarde, un tercer militar falleció en Quito minutos después de haber sido trasladado en helicóptero desde Morona, Santiago. La gravedad de las heridas le causó la muerte a Dalton Josué Holguín Chuquimarca. El resto de sus compañeros fueron internados en el hospital militar. Son 20 miembros del ejército que fueron trasladados en avión militar a las 15 horas. 3 de ellos se encuentran con pronóstico reservado. 21 pacientes, de los cuales 3 llegaron en una situación muy crítica acá. Uno de ellos, desgraciadamente, a pesar de las atenciones técnicas y médicas y de todo el personal médico que se ha desplegado para dar esa atención, falleció. Y tenemos los dos pacientes más que están también en estado crítico. Uno de ellos esperamos poder solventar. En estos casos lo que hacemos es poner atención, mucha atención, así es que hubiese, no creo que haya, pero algún motivo. Es un vehículo absolutamente nuevo, en condiciones óptimas de mantenimiento. Tema político. A esta hora la Asamblea Nacional debate el Código de Seguridad. La sesión inició con 1 hora y media de retraso. Vamos al lugar. Andrea Samaniego está en la Asamblea y nos va a contar detalles enseguida. Hola, Andrea. ¿Qué tal, Milton, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Así es, la Asamblea a esta hora debate el Código de Seguridad. Se retoma este tratamiento después de 4 años. El debate estaba previsto para las 15 horas con 30 minutos, pero se retrasó hasta las 17 horas después de una reunión de Alianza País. A esta hora ya los asambleístas exponen sus criterios sobre esta normativa que crea un servicio de protección público, un cuerpo civil para proteger a las autoridades de alto rango de gobierno. Este punto, que se encuentra en el libro 3, ha traído polémica incluso dentro de la bancada oficialista y ha sido el eje principal en este debate que ya se ha desarrollado, como les había mencionado, desde las 5 de la tarde. Nosotros les hemos preparado un reportaje sobre los minutos previos al inicio de este debate. Veamos. Reservada, así fue la reunión de Alianza País desde las 2:30 de este miércoles. El movimiento oficialista debía tomar decisiones sobre este código de seguridad. Es que algunos de sus legisladores no creen que sea el momento de debatirlo ni aprobarlo. Tiene que debatirse de manera más profunda y creo que el momento actual que estamos obliga más bien a que pueda hacerlo la próxima asamblea, la que discuta con mayores elementos. Necesitamos debatir, necesitamos consensuar los textos, necesita una mayor reflexión para efectos de que la próxima asamblea pueda tener un instrumento jurídico de un adecuado manejo
del procesamiento de las leyes. Algo en lo que concuerda la oposición. No tiene fundamento constitucional. La Constitución solamente prevé que 4 organizaciones pueden estar armadas: la policía, la aviación, el ejército y la marina. Se trata de un cuerpo de protección al estilo del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Tiene que portar armas. Y si porta armas, tiene que ser policía o militar. Tras 1 hora y media de reunión, Alianza País llegó al Pleno con el acuerdo de debatir el código libro por libro, aunque el debate se centra en el libro 3 sobre si el cuerpo civil estará o no armado. No es un cuerpo armado. Entonces es una unidad que va a proteger a los servidores públicos. ¿Con armas o sin armas? Con seguridad que requiere, con los elementos que requiere una seguridad. Por ejemplo, el primer anillo de seguridad, creemos que tendría que estar armado, pero siempre con la coordinación de las Fuerzas Armadas y obviamente bajo la ley que lo rige, la ley de deportación de armas. Mientras tanto, en las filas altas del Pleno hay varios miembros de la Comisión de Tránsito del Guayas, de la Aduana del Ecuador, entre otros, que apoyan el debate, mientras en los exteriores hay gente que protesta por la creación de la que dicen una tercera fuerza. Y bueno, hasta el momento se han registrado 8 intervenciones de los asambleístas. En estos momentos se está hablando una de las vicepresidentas de aquí de la Asamblea Nacional. El debate se prevé que dure unas horas más y es muy posible que la votación de este Código de Seguridad se realice el día de mañana. Eso se verá en las próximas horas. Con esta información regresamos contigo, Milton, que tienes más noticias. Muy buenas noches. Gracias, Andrea, por el informe desde la Asamblea Nacional. Y a propósito, especialización, confianza y estabilidad del personal encargado de la seguridad presidencial es el argumento para la creación de un servicio de protección civil para altos dignatarios. Así lo dice el ministro de Defensa, Ricardo Patiño. Pero el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, alude que esta intención es inconstitucional. El ministro de Defensa salió hoy al paso de las críticas generadas por la intención de crear un cuerpo civil que se encargue de la protección presidencial y de altos funcionarios. En el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que se tramita con inusitado apuro en la Asamblea, cuyo periodo termina este domingo. Tiene que ser responsable, no le puede dejar al próximo presidente cosas que están, digamos que ya estaban hechas y que después posiblemente van a tener que volverse a discutir porque faltaba tal tema, no. Patiño dijo que ese cuerpo de seguridad civil que debe estar armado tiene como propósito especializar al personal, tener un cierto nivel de confianza con los funcionarios públicos y darle estabilidad y evitar así los cambios a los que están sujetos los miembros de Fuerzas Armadas por sus pases, ascensos, cursos y demás que deben realizar. El presidente de la República, las altas autoridades requieren una protección especializada, una protección que le genere confianza y que no implica que la policía y las Fuerzas Armadas no van a estar involucradas, por supuesto que tienen que estar. Pero no veo ningún motivo para cambiar la institucionalidad y la tradición ecuatoriana que pone la seguridad del presidente en manos de la fuerza pública. El alcalde de Guayaquil también se pronunciaba sobre el tema en una entrevista radial. Yo creo que a uno lo cuida Dios, el pueblo y su conciencia. El ministro de Defensa rechazó que se compare con los denominados círculos de defensa de la Revolución de Venezuela a este cuerpo civil armado que quiere institucionalizarse en el Ecuador para proteger al presidente. Primero que sea civil y armada. Es razonable que así sea. Esa fuerza o ese servicio debe de depender del presidente o de la autoridad a la que está atendiendo. Pero yo no creo que eso es constitucional, no creo que es legal, no creo que es conveniente, no creo que es ético. Yo estoy en contra de todo ese tipo de cosas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El fiscal de Pichincha, Fabián Salazar, acusó a 14 policías del delito de secuestro al presidente Correa durante la revuelta del 30S. En audiencia, el fiscal acusó como autores de secuestro a 8 policías, entre ellos del general Florencio Ruiz, quien fue encargado de la Comandancia General de la Policía luego de la revuelta. La audiencia finalizó este mediodía y en los próximos días el juez de garantías penales, Giovanni Freire, anunciará su resolución. Tema económico: a menos de un mes para el desmonte total de las salvaguardias por la balanza de pagos, el gremio de pequeñas y medianas empresas de Pichincha pide que no se abran todas las partidas a fin de cuidar ciertos sectores de la industria nacional.
Cuando las salvaguardias o sobretasas arancelarias aplicadas desde marzo del 2015 se extendieron un año más del anunciado, el gobierno dispuso fases para desmantelarlas en 2017. Así, en junio deberán quedar en cero. Sin embargo, desde la CAPEIPI asegura su director ejecutivo que las salvaguardias permitieron desarrollar industria y proteger la producción nacional. Con datos nuestros, hay entre un 3 y un 7% de crecimiento en algunos de los sectores. En términos generales, fue positivo para el país. Por su parte, el catedrático y analista económico Pablo Dávalos manifiesta que no hubo compensación en la economía con estas sobretasas impuestas a 2.800 partidas de productos importados. Quizá hay nichos de mercado muy puntuales, pero en términos generales la estructura productiva del país se mantuvo exactamente igual. Hemos pasado de alrededor de 26.000 millones de dólares de las importaciones en el 2014 a 15.000 millones de importaciones en el 2016. Desde las pequeñas y medianas empresas sí hablan de sectores que crecieron con esta protección. No podemos tampoco abrir todas las salvaguardias de manera que el mercado nacional tenga producto extranjero, disminuyendo la capacidad de oferta, de venta del sector productivo nacional. Disminuir a cero las salvaguardas tiene un costo adicional en el caso de una economía dolarizada. El gobierno tendrá que buscar la forma de compensar esa liquidez, sea con nuevos créditos o con un programa monetario. En Perú, este martes, el canciller Long manifestó en una reunión de la Comunidad Andina de Naciones que el país insistirá en la salvaguardia automática. El Ecuador ha suscrito un tratado de libre comercio con Europa y eso restringe los márgenes de maniobra con respecto a la Comunidad Andina de Naciones. Será el equipo económico del presidente electo Lenín Moreno quien decida la suerte de las salvaguardias. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Ecuador aumentó en más de 100 millones de dólares sus exportaciones a la Unión Europea durante el primer trimestre del año. El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, habló de los temas en agenda para el nuevo funcionario. Como un inicio de año positivo. Así calificó el ministro de Comercio Exterior Juan Carlos Casinelli al primer trimestre del 2017 en base a las exportaciones a la Unión Europea. Y es que según el gobierno, durante este tiempo los envíos al bloque tras la puesta en vigencia del acuerdo comercial aumentaron en más de 100 millones de dólares. En comparación con el año pasado, lo cual redunda en una balanza comercial todavía más positiva, por lo tanto eso es fundamental. El 99.7% de los productos agrícolas y el 100% de los industrializados ecuatorianos ya ingresan al mercado europeo sin pagar arancel. Casinelli, quien esta mañana en Guayaquil realizó su rendición de cuentas, dijo que los esfuerzos ahora se concentran en concretar los mercados de China y Corea del Sur. Habló también de la transición con su sucesor. No dio nombres, pero aseguró que ya se está trabajando. El ministro saliente mencionó los temas urgentes. Iría a la Asamblea Nacional a pedirle a los asambleístas que ya ratifiquen los acuerdos comerciales que están listos para concluir su etapa tanto con El Salvador como con Nicaragua, ¿no? Lo segundo, obviamente, preparar una misión a los Estados Unidos para tratar el tema de preferencias arancelarias, continuar con las negociaciones del EFTA y darle mucha dinámica a ProEcuador. Según se informó, en las próximas semanas Ecuador concretaría la exportación de más de 80.000 toneladas métricas de arroz a Colombia. Joana Ramos, 24 horas. Más noticias, las lluvias siguen causando estragos en la provincia del Guayas. El desbordamiento de los ríos Venecia en Milagro y Daular en la parroquia Chongón deja a decenas de familias damnificadas. Una vez más, el río Venecia dejó bajo el agua el recinto del mismo nombre en el cantón Milagro. La lluvia empezó la noche del martes y el río comenzó a crecer en la madrugada. El único lugar seguro fue el filo de la carretera. Y muchas viviendas están anegadas, más o menos a la cintura al agua. Precisamente que anoche nos cogió a las 2 de la mañana esta creciente. Y no dormimos por la vez. Hectáreas completas de cultivos se perdieron. La corriente ingresó a las casas y poco se pudo hacer para salvar los electrodomésticos y muebles. No se puede ni cocinar hasta ahorita, esperando la voluntad de Dios. Los niños hoy día no fueron a clase, nada. Ya para la tarde el agua empezó a bajar y el lodo a asentarse. Solo ahí se pudieron ver los daños. Neveras sin funcionar, colchones mojados y animales de corral ahogados. Si quisiera que hagan alcantarillado por lo menos, porque todos los inviernos este mismo martirio. El invierno es bien bravo, ya se va metiendo como unas 4 o 5 veces el agua a la casa. Sus habitantes piden ayuda a las autoridades, necesitan agua potable y comida. En la comuna Daular de la parroquia Chongón, el desbordamiento del río Daular dejó a 70 familias damnificadas. Ellas están albergadas por el momento en la casa comunal. Ahí reciben ayuda y atención médica. Joana Ramos, 24 horas.
En el Ecuador hay unas 87.000 personas con discapacidad empleadas formalmente, lo que significa un incremento de más de 700% en los últimos 6 años. Sin embargo, más del 60% de ellos todavía no logra acceder al mercado laboral. Su sueño siempre fue ser periodista, y ahora lo es. Y no solo eso, sino que ejerce su profesión en múltiples ámbitos. Es fotógrafo, comunicador y relacionista público del Instituto Oceanográfico de la Armada Nacional. Y por cierto, tiene 35% de discapacidad debido a una distrofia muscular congénita. Sin embargo, esa condición no ha sido inconveniente para acceder a un trabajo. Yo entré rendiendo todas las pruebas que se necesitan para ingresar al sector público. ¿Y aprobándolas? Claro, no, aprobándolas y creo que con excelentes calificaciones para poder entrar. Frank es una de las 87.000 personas con discapacidad, que según la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física tienen un trabajo formal. Esta cifra ha incrementado en más del 700%. Si tomamos en cuenta que hace solo 6 años eran apenas 9.000 los ecuatorianos que en esas condiciones conseguían una plaza laboral. La corresponsabilidad dando principalmente desde el empresariado, desde las instituciones públicas para cumplir el 4% de la cuota laboral. Sin embargo, más del 60% de las personas con discapacidad en edad de trabajar no consiguen acceder al mercado laboral formal en Ecuador. Y eso lo sabe Luis, quien hoy fue a retirar su liquidación de la empresa en la que trabajó con un contrato de 3 meses, luego de estar 3 años sin trabajar. El tiempo pasó. El contrato no se renovó y pese a tener 2 títulos en el área de la comunicación, Luis vuelve una vez más a la estadística de los desempleados. Estoy esperando que me salga una oportunidad de trabajo, sea en mi profesión o si no en cualquier parte. Pese a que las cifras hablan de que las políticas de inclusión laboral de a poco van funcionando, la doctora Mata, especialista en discapacidades, sostiene que aún falta mucho trabajo desde la sociedad para lograr lo que llama una verdadera inclusión. Con la política puedes obligar, pero eso no quiere decir que logras una verdadera inclusión. ¿Por qué? Porque si no existe esa cultura de que realmente tenemos que incluir a todo el mundo y que todo el mundo es útil, porque cada uno tiene sus tipos de talentos, no estás logrando realmente una inclusión, estás simplemente obligando. Por su parte, la FENEDIF asegura que se trabaja en cubrir una brecha de 21.000 empleos y perfila un panorama favorable en los años venideros. Ya se ha pronunciado el presidente electo Lenín Moreno en seguir impulsando los procesos de discapacidades, principalmente para lograr un objetivo grande. Pese a que el camino es largo, en el sector público y privado de a poco se configuran nuevas formas de pensar que abren las puertas a quienes con talentos destacables obvian sus dificultades haciendo un mismo pedido. Que nos den la oportunidad de poder ejercer profesionalmente. Carlos Acoto, 24 horas. La policía capturó esta madrugada al jefe de una presunta banda de sicarios. En su poder encontraron 4 armas de fuego y varios celulares. El operativo se desarrolló en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. El allanamiento se dio en la cooperativa 25 de julio. Los agentes de la CIPROVAC capturaron a un sujeto acusado de cometer varios delitos. Se trataría del cabecilla de una banda, de una estructura delincuencial que se dedica a los sicariatos. Alrededor de 20 uniformados participaron en la incursión. En el domicilio intervenido encontraron 4 pistolas. Con su respectiva munición, con sus alimentadoras. Tenemos 2 chalecos antibalas que son utilizados para hacerse pasar como guardias de seguridad para así determinar a sus potenciales víctimas. De igual manera tenemos 2 radios Motorola que servían para la comunicación entre esta organización delictiva. Además incautaron droga y una moto color roja. Que se presume que es el móvil que utilizan para cometer asesinatos en la ciudad de Guayaquil. El sospechoso supuestamente también alquilaba las armas de fuego. Por cada alquiler cobraba entre 50 a 100 dólares. Alias El Gordo, como es conocido el sujeto en el mundo delictivo, era buscado hace varios meses. Su captura no pudo ser inmediata, ya que el individuo siempre se cambiaba de casa. Donde fue localizado tenía 15 días viviendo. Sobre esta persona pesan 2 órdenes de captura, la una por asesinato y la otra por asociación ilícita. Paul Tutibén, 24 horas. Seguimos. El Ministerio de Ambiente entregó la certificación Punto Verde a Cervecería Nacional en un evento en la planta de Cumbayá. La empresa dio a conocer los proyectos que han implementado para que se convierta en una empresa ecoeficiente. Algunos de ellos son el uso de paneles solares, biogás y disminución en mermas para el embotellado. El ministro de Ambiente, Walter García, recalcó que las certificaciones son logros positivos de su administración.
Nosotros creemos que llegamos ya al último, ¿verdad? Hemos tenido un periodo menor a un año, ¿verdad? En junio hubiéramos cumplido un año a cargo del Ministerio de Ambiente, pero creemos que hemos llegado a aportar y que no es el tiempo que tengas, sino el esfuerzo que le pones. No es la cantidad, sino la calidad. Y creo que en este cortísimo periodo que hemos tenido, que se nos ha permitido trabajar en pro del país, la oportunidad que nos brindaron de servir al Ecuador, hemos logrado concretar grandes hitos. Atención, una noticia de última hora. Son 4 ya los militares fallecidos por el accidente ocurrido esta mañana en Gualaquiza, en la provincia de Morona, Santiago. El Ministerio de Defensa Nacional informa que a las 7 de la noche el cabo segundo Alfredo Fabricio Chispón Cusco falleció lamentablemente luego de este accidente. Entonces, repetimos la información. Son 4 ya las víctimas mortales uniformados del Ejército Nacional que han fallecido en este trágico accidente ocurrido esta mañana en la provincia de Morona, Santiago.